¿Alguna vez te has sentido agotado, frustrado o incluso cuestionando tu propio valor después de tratar con alguien que siempre convierte todo en un asunto sobre sí mismo, una persona manipuladora, arrogante o indiferente a tus sentimientos? Déjame decirte, no estás solo. Este tipo de comportamiento no es un problema moderno de las redes sociales. Ha existido desde hace siglos. De hecho, el mismo Jesús se encontró con personas así y la manera en que las enfrentó es extraordinaria. A veces dialogaba, otras veces establecía límites, en ocasiones guardaba silencio y en momentos decisivos simplemente se apartaba. Todo esto sin perder nunca la gracia ni la verdad. Con frecuencia nos enseñan que ser un cristiano amoroso significa soportar sin límite, callar ante la injusticia o dejar que otros traspasen nuestras fronteras personales. Pero ese no fue el ejemplo de Jesús. Él nunca permitió que las personas manipuladoras desviaran su misión o interrumpieran el plan del Padre. Y tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Hoy quiero que caminemos juntos en esta reflexión. ¿Cómo trató Jesús con aquellos que manifestaban un espíritu narcisista? Personas que buscaban aplausos, que cargaban con una soberbia interior, que retorcían la verdad para dominar a otros. Pensemos en los fariseos y maestros de la ley. Por fuera aparentaban santidad, pero por dentro eran, como dijo el Señor, sepulcros blanqueados, llenos de huesos y podredumbre. CF. Mateo 23. Jesús no usó palabras suaves. Su denuncia fue clara, directa y con un objetivo: llamar a la conversión. Y ahora traslademos esto a nuestra vida cotidiana. Tal vez reconoces esas actitudes en un compañero de trabajo que siempre se lleva el crédito de tus ideas, o quizá en un familiar que manipula tus emociones para salirse con la suya, o en un amigo que convierte cada conversación en un escenario para sí mismo. ¿Te resulta familiar? Estas realidades no son distintas de las que Jesús enfrentó. Sin embargo, debemos tener cuidado. Identificar un comportamiento narcisista no es para condenar, sino para discernir. Aquí entra la sabiduría del Espíritu Santo. Reconocer lo que amenaza tu paz, tu propósito y tu crecimiento espiritual, sin caer en la trampa del juicio o del resentimiento. Porque aunque alguien se comporte de manera tóxica, sigue siendo un hijo de Dios, alguien por quien Cristo también entregó su vida. El desafío está en responder como Jesús, con gracia, con verdad, pero también con límites firmes. El mismo Señor nos enseña que discernir no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Cuando ponemos un límite santo, protegemos el propósito que Dios nos ha confiado. Querido hermano, querida hermana, pídele hoy a Dios esa claridad. Ora para que Él te muestre lo oculto, para que afine tu discernimiento y para que llene tu corazón de compasión, incluso hacia aquellos que te hieren, porque el objetivo no es vengarse ni devolver mal por mal, sino caminar en la verdad, proteger tu alma y seguir el ejemplo del Maestro. Distinguir los rasgos de un espíritu narcisista no significa vivir con miedo, sino vivir con libertad. Libertad para decir sí a lo que viene de Dios y no a lo que quiere apartarte de tu misión. Esa es la fuerza que Jesús nos muestra y que hoy también está disponible para ti. Reconocer el comportamiento narcisista es solo el primer paso, pero el siguiente resulta aún más desafiante. La confrontación, la mayoría de nosotros huimos de ella, nos incomoda, tememos al rechazo, a la crítica o a parecer poco caritativos. Sin embargo, Jesús, modelo perfecto de sabiduría y amor, nos demuestra que la confrontación, cuando se hace bien, puede ser un acto de profundo amor. El Evangelio nos muestra que Jesús nunca dudó en señalar las actitudes tóxicas de su tiempo. No lo hacía por odio ni por venganza, sino para abrir los ojos de quienes estaban atrapados en su propio egoísmo. Piensa, por ejemplo,
en su fuerte discurso contra los fariseos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos a los hombres. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Mateo 23. Sus palabras eran directas, incluso duras, pero no buscaban humillar, sino despertar a la conversión. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras relaciones? Primero, entendiendo que confrontar no significa atacar. Confrontar desde la fe significa hablar con claridad, con respeto y con la intención de ayudar al otro a abrir los ojos. Y sobre todo, significa hacerlo desde la oración. Jesús pasaba noches enteras orando antes de decisiones importantes. Nosotros también debemos pedir a Dios el momento oportuno y las palabras correctas. En la vida real, la confrontación puede tomar la forma de una conversación honesta con un amigo que constantemente te manipula, o con un familiar que hiere a otros con sus comentarios sarcásticos. En lugar de acusar, tú siempre haces esto, podemos decir, cuando actúas de esta manera, me siento herido, o esto está afectando nuestra relación. No se trata de destruir, sino de invitar al otro a reflexionar. ¿Y qué pasa si esa persona no cambia? Aquí está la clave. La conversión es obra de Dios, no nuestra. A veces, como los fariseos, la gente rechaza la verdad. Nuestra responsabilidad es hablar con amor y dejar el resultado en manos del Señor. San Pablo lo expresa con claridad. Digan la verdad, pero con amor, Efesios 4. Sí, no se trata de ganar discusiones, sino de ganar almas. Ahora, pensemos en el ámbito familiar y social. Muchos matrimonios sufren porque uno de los cónyuges evita toda confrontación con tal de mantener la paz. Pero la paz verdadera no se construye en la negación de los problemas, sino en la verdad. Los padres, por ejemplo, deben confrontar a los hijos cuando toman un mal camino, no por imponerse, sino porque aman demasiado como para quedarse callados. San Juan Bosco decía, educar es cosa del corazón, y el corazón, para ser auténtico, debe saber corregir. Jesús nos enseña que la verdadera caridad no se esconde en el silencio cómplice, sino que se expresa en la valentía de iluminar la oscuridad. Confrontar con amor es abrir una puerta a la gracia. Puede que la persona la cruce o puede que no, pero tú habrás cumplido con la misión de ser luz. Querido hermano, querida hermana, después de reconocer y confrontar, viene un paso imprescindible: establecer límites. Muchas veces pensamos que los límites son un signo de egoísmo, de falta de amor, o que contradicen la caridad cristiana, pero nada más lejos de la verdad. Los límites son actos de amor sano, son muros protectores que nos permiten cuidar nuestra misión y nuestra paz interior. Miremos a Jesús. Aunque su compasión era infinita, Él no permitió que los demás dictaran sus acciones. Tenía claro que su misión era hacer la voluntad del Padre, no la de las multitudes. En Lucas 5:16 se nos dice que Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Mientras las multitudes lo buscaban insistentemente, Él elegía retirarse, no porque despreciara sus necesidades, sino porque reconocía que su prioridad era la comunión con el Padre. Ese tiempo de silencio era la fuente de su fuerza. Otro ejemplo lo encontramos en Juan 6:15. Después de multiplicar los panes, la multitud quiso proclamarlo rey por la fuerza. Qué tentación para cualquier líder humano. Pero Jesús no se dejó arrastrar por los halagos ni por los intereses de la gente. Se retiró al monte solo. ¿Por qué? Porque sabía que el camino de la cruz y no el trono humano era la voluntad del Padre. Ese límite que Él puso le permitió mantenerse fiel a su misión. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos presionados a decir que sí a todo? Decimos sí por miedo a decepcionar
por sentirnos responsables de los demás o por temor al rechazo, el resultado es cansancio, frustración y un corazón dividido. Pero incluso Jesús, que todo lo podía, ¿no trató de ser todo para todos en todo momento? Si Él puso límites, ¿por qué nosotros no? Establecer límites comienza con discernimiento, es preguntarle al Señor, ¿qué me estás pidiendo a mí hoy? ¿Dónde debo poner un sí generoso y dónde un no firme? Puede significar decir no a un compromiso que te aparta de tu familia, no a un comentario hiriente que no merece tu energía, o no a un favor que compromete tu paz y tu misión. San Benito decía en su regla, ora et labora, ora y trabaja. Pero también enseñaba equilibrio. Todo tiene su tiempo y su medida. Claro, poner límites no siempre será bien recibido. Quizás te enfrentas a críticas, manipulaciones o intentos de hacerte sentir culpable. Pero recuerda, tu valor no depende de complacer a todos, sino de vivir fiel a lo que Dios te ha confiado. Establecer un límite no significa cerrar el corazón, sino protegerlo para que siga amando de manera sana. Imagina un río. El agua fluye libre y da vida, pero necesita riberas que la contengan. Sin esas riberas, el río se desborda y destruye. Así es también el amor. Cuando carece de límites, termina agotado, confundido y herido. Pero con límites firmes, se convierte en un cauce fecundo que da vida. Querido amigo, pedirle al Espíritu Santo la gracia de poner límites no es una muestra de debilidad, sino de madurez espiritual. Dios no quiere que vivas esclavo del control de otros, sino libre para amar de verdad. Hermanos, después de hablar de los límites, llegamos a un tema que toca lo más profundo de nuestro corazón, el perdón. Pocas palabras en la vida cristiana han sido tan mal entendidas como esta. Muchos piensan que perdonar es lo mismo que permitir que el otro siga hiriendo, o que significa volver a confiar ciegamente en alguien que nunca ha cambiado. Pero Jesús nos enseña otra cosa. El verdadero perdón libera, sana y abre el corazón al amor de Dios, sin que eso signifique renunciar a la prudencia. En Lucas 17, 3 hasta 4, Jesús dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. Aquí hay 2 movimientos esenciales, corregir y perdonar. Jesús no dice, déjalo hacer lo que quiera y sonríele, sino, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Eso significa que el perdón cristiano no es ingenuidad, es misericordia unida a la verdad. Miremos la vida de Jesús. Él perdonó incluso a Judas, lavándole los pies en la última cena, aún sabiendo que lo traicionaría. No dejó de mostrarle amor. Sin embargo, no se engañó sobre sus intenciones. Jesús no permitió que Judas condicionara su misión, lo perdonó, pero no le confió el corazón. Eso nos muestra que perdón y confianza no son lo mismo. El perdón se da, la confianza se gana. En nuestra vida cotidiana, ¿qué significa esto? Significa que si alguien te ha herido, puedes y debes perdonar, porque el perdón rompe las cadenas del resentimiento que te atan. El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. El perdón, en cambio, es entregarle ese dolor a Dios y dejar que Él sane tu corazón. Pero perdonar no te obliga a invitar de nuevo a esa persona a herirte. San Juan Pablo II, después de sobrevivir al atentado en 1981, fue al hospital a visitar al hombre que intentó asesinarlo. Aliaca lo perdonó, lo miró a los ojos y oró con él. Sin embargo, ese perdón no significó que el Papa pidiera al tribunal su liberación inmediata.
La justicia humana debía seguir su curso. Este gesto nos enseña que el perdón no cancela la justicia, sino que la ilumina con amor. Quizás tú llevas tiempo cargando una herida profunda, una traición de un amigo, palabras hirientes de un familiar o el abandono de alguien que prometió estar contigo. Déjame decirte algo, no necesitas esperar a que esa persona cambie para perdonar. El perdón es una decisión entre tú y Dios. Cuando perdonas, no estás diciendo lo que hiciste estuvo bien, sino no permitiré que tu mal siga envenenando mi corazón. El perdón cristiano es un acto de libertad, nos libera del peso del odio y abre espacio en el alma para la paz de Cristo. Y al mismo tiempo, el Señor nos da la sabiduría para mantener la distancia necesaria cuando alguien persiste en su toxicidad. Así se mantiene el equilibrio, amor y verdad, perdón y límites. Querido hermano, querida hermana, no permitas que la falta de perdón se convierta en una cárcel. Elige hoy entregar esa herida al Señor y recuerda, perdonar no significa olvidar ni confiar de nuevo sin prudencia. Significa vivir en la libertad de quien sabe que Dios es juez justo y Padre misericordioso. Después del perdón, hay una lección igualmente esencial que Jesús nos muestra: la importancia de mantenernos enfocados en la misión que Dios nos ha confiado. Una de las tácticas más comunes de las personas tóxicas o narcisistas es distraernos, desviar nuestra atención hacia discusiones sin sentido, hacia batallas que no nos corresponden o hacia necesidades que no son nuestra prioridad. Pero Jesús nunca permitió que nada ni nadie lo apartara del plan del Padre. Recordemos aquel pasaje de Marcos 12, cuando los fariseos y herodianos intentaron tenderle una trampa, preguntándole si era lícito pagar impuestos al César. Si respondía sí, se ganaba el rechazo de su pueblo. Si respondía no, se enfrentaba al poder romano. Era una pregunta hecha para atraparlo. Pero Jesús, con claridad y serenidad, contestó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con una sola frase desarmó su manipulación y, al mismo tiempo, redirigió la atención hacia lo esencial. Dios, ¿cuántas veces nos pasa lo mismo? En el trabajo, alguien busca provocarnos con comentarios irónicos. En la familia, surge una discusión interminable sobre cosas pequeñas que terminan robándonos la paz. En la vida social, puede haber quienes intentan manipularnos para que vivamos según sus expectativas y nosotros, sin darnos cuenta, terminamos desgastados en debates que no cambian nada, en luchas que nos distraen de lo realmente importante. Jesús nos enseña a responder con sabiduría y a no caer en esas trampas. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, Iddawar. Mantenernos enfocados es levantar la vista hacia Él cada día y recordar que nuestra vida tiene un propósito más alto que ganar discusiones o agradar a todos. Aquí entra un consejo práctico. Cuando sientas que alguien intenta desviarte de tu camino con exigencias, manipulaciones o críticas, hazte una simple pregunta: ¿esto me acerca a la misión que Dios me ha dado o me aparta de ella? Si la respuesta es que te aparta, entonces tienes permiso, como Jesús, de retirarte, de guardar silencio o de responder con una frase breve que devuelva la atención a lo esencial. La vida de los santos también nos inspira en esto. San Francisco de Sales, conocido por su paciencia y dulzura, solía decir: no pierdas la calma en medio de las contradicciones. Si permaneces en paz, vencerás con más facilidad a las tentaciones. Su ejemplo nos muestra que mantenerse en la misión no es luchar en todas las batallas, sino escoger aquellas que realmente importan. La batalla por la santidad, por la verdad y por la caridad. Querido hermano,
Querida hermana, no dejes que nadie robe tu propósito. No pierdas tiempo valioso en guerras de palabras, en intentos de justificarte ante quien no quiere escuchar, o en complacer a quienes buscan controlarte. Eres hija de Dios, y tu misión es única. Mantén los ojos fijos en el Señor y recuerda que solo tienes que agradar a un público, a Él. Hermanos, hay otra enseñanza decisiva en el modo en que Jesús trató a los tóxicos y manipuladores. Confiar la justicia en las manos de Dios. A menudo, cuando alguien nos hiere, sentimos la necesidad de defendernos, de responder con la misma moneda o de demostrar que tenemos razón. Es una reacción humana, pero Jesús nos mostró un camino diferente, el de la confianza absoluta en el Padre. Recordemos la escena ante Pilato, narrada en Juan 19. 10-11, Pilato le dice a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Y Jesús responde con calma: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. ¡Qué impresionante! Jesús no se rebajó a discutir ni a suplicar. Simplemente afirmó la soberanía de Dios. Con esa respuesta desarmó la supuesta fuerza de Pilato y mostró que toda autoridad humana está bajo la autoridad divina. Esto nos enseña algo esencial. No necesitamos buscar venganza ni obsesionarnos con demostrar nuestra inocencia. Romanos 12 lo dice claramente: no se venguen, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Es decir, nuestra misión no es ajustar cuentas, sino permanecer fieles, sabiendo que Dios es juez justo. Ahora bien, en la práctica esto es muy difícil. Cuando alguien nos manipula, nos miente o nos humilla, lo natural es querer poner las cosas en su lugar. Pero aquí está la paradoja cristiana. Al soltar esa necesidad de controlar, encontramos la paz. No significa que ignoremos el mal o que seamos pasivos. Significa que confiamos en que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, que Él obra en su tiempo y en su manera. Piensa en el ejemplo de Santa Mónica, madre de San Agustín. Su esposo era un hombre violento y difícil, y su hijo en su juventud la llenó de dolor con sus extravíos. Ella no tomó la justicia en sus manos, no respondió con odio ni con reproches interminables. Lloró, oró, perseveró en la fe y confió en Dios. El resultado fue la conversión de Agustín, que llegó a ser uno de los grandes santos y doctores de la Iglesia. Su confianza en la justicia y en el tiempo de Dios dio frutos que nadie podía imaginar. Cuando confías la justicia al Señor, experimentas libertad. Ya no te desgastas en planes de venganza ni en discusiones inútiles, sino que descansas en la certeza de que Él es quien pelea por ti. Y esa confianza trae paz. Isaías 26:3 lo expresa con belleza: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Querido amigo, querida amiga, entrégale hoy esa herida al Señor. Deja que sea Él quien se encargue de aquellos que buscan hacerte daño. Tú no pierdas la calma ni tu misión. Haz lo que te corresponde: orar, poner límites, hablar con verdad y perdonar. El resto, déjalo en manos del Padre, porque nadie puede hacer justicia más perfecta que Él. Queridos hermanos, llegamos a un punto que, aunque difícil, es de los más poderosos en el camino espiritual. Orar por quienes nos hieren. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 5:44. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Es probablemente una de las frases más revolucionarias del Evangelio. Amar a quien nos ama es natural, orar por quien nos hiere es divino. Pensemos en la cruz y Jesús ensangrentado, humillado, traicionado y abandonado.
alzó su voz no para maldecir, sino para interceder: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, sí. ¿Qué más prueba necesitamos de que el camino cristiano no es la venganza, sino la intercesión? En ese momento de dolor extremo, Jesús nos mostró que la oración tiene el poder de transformar incluso lo más oscuro. Orar por los narcisistas, manipuladores o tóxicos en nuestra vida no significa probar su comportamiento ni permitir que sigan dañándonos. Significa liberarnos de la cadena del odio y colocarlos en las manos de Dios. Cuando oras por alguien que te ha herido, tu corazón se sana porque la gracia de Dios entra en las heridas. San Esteban, el primer mártir, entendió esto. Mientras lo apedreaban, pronunció palabras casi idénticas a las de Jesús: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7. Liu She, en medio de la violencia, su oración se convirtió en semilla. Y uno de los que presenciaba esa escena era Saulo de Tarso, quien más tarde, tocado por la gracia, se transformaría en San Pablo, apóstol de las naciones. La oración por los enemigos puede obrar milagros insospechados. Ahora, seamos realistas. Orar por alguien que nos hiere no es fácil. Quizás al principio tus palabras salgan con rabia o con lágrimas, pero Dios no espera oraciones perfectas. Espera un corazón sincero. Puedes comenzar con algo tan simple como: Señor, yo no puedo amar a esta persona, pero tú sí. Pon tu amor en mí. Ípsilon, poco a poco, esa oración te irá liberando en la vida diaria. Esto significa transformar la tentación de la queja en un momento de intercesión. Cuando un compañero de trabajo te manipula, en lugar de alimentar la rabia interior, puedes orar en silencio: Señor, toca su corazón. Cuando un familiar te critica sin razón, puedes decir: Padre, dale paz a su vida, porque quien hiere también está herido. Así, tu oración se convierte en un escudo que protege tu alma y, al mismo tiempo, en un canal de gracia para los demás. Querido hermano, querida hermana, orar por los que nos hieren es una de las formas más altas de imitar a Cristo. No porque ellos lo merezcan, sino porque tu corazón necesita ser libre. Y el amor de Dios, cuando pasa por un corazón libre, tiene la fuerza de cambiar historias enteras. Hermanos, después de hablar de la oración por quienes nos hieren, hay otro aspecto esencial en la enseñanza de Jesús. El silencio y la retirada. No siempre la respuesta adecuada es hablar o confrontar. A veces la mayor fuerza está en callar y retirarse para conservar la paz interior y mantenernos fieles al Padre. El Evangelio nos muestra varios momentos en los que Jesús eligió el silencio ante Herodes, que lo interrogaba con curiosidad y burla. Jesús no pronunció palabras CF. Lucas 23. ¿Por qué? Porque sabía que hablar en ese contexto no produciría conversión, solo alimentaría el espectáculo. El silencio de Jesús fue un silencio cargado de dignidad y de verdad. No era pasividad, sino discernimiento. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. También encontramos que Jesús muchas veces se retiraba a orar, especialmente después de situaciones tensas. En Juan 6, Saúl, cuando la multitud quería hacerlo rey a la fuerza, él se retiró al monte solo. Su silencio y su distancia no eran rechazo, sino fidelidad al plan de Dios. Nos enseña que no tenemos que responder a cada manipulación ni quedar atrapados en cada discusión. A veces, el acto más sabio es simplemente no entrar en el juego. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces sentimos la necesidad de dar explicaciones interminables, de defendernos de acusaciones injustas, de aclarar todo lo que otros distorsionan? Y terminamos desgastados. Jesús nos enseña: no tienes que justificarte ante todos.
Callar a tiempo también es un acto de fe, porque entregas tu reputación y tu causa al Padre que todo lo ve. Los santos comprendieron esta lección. Santa Teresa de Ávila, criticada e incomprendida en su tiempo, decía: la verdad padece, pero no perece. Muchas veces soportó en silencio comentarios hirientes, porque sabía que su misión no era defenderse continuamente, sino seguir adelante con lo que Dios le pedía. Su confianza estaba en la verdad que al final siempre resplandece. Piensa también en la familia y en el trabajo. No todo conflicto necesita una respuesta inmediata. Hay discusiones que, al calar, se apaguen solas. Hay ataques que, al no responder, pierden fuerza. El silencio puede ser un terreno fértil donde Dios actúa. Claro, no hablamos de un silencio cómplice ante la injusticia grave, sino del silencio sabio que evita desgastes inútiles y protege el corazón. Querido amigo, querida amiga, no tengas miedo de callar cuando sea necesario. No es cobardía, es discernimiento, no es debilidad, es fortaleza interior. Cuando guardas silencio y te retiras a la presencia de Dios, como hacía Jesús, permites que tu alma se renueve, que tu misión sea clara y que tu corazón permanezca en paz. Queridos hermanos, otro aspecto fundamental en la manera en que Jesús trató a las personas difíciles es que nunca dejó de proclamar la verdad. Su amor no era un amor superficial que callaba ante la mentira, era un amor que iluminaba. Incluso cuando incomodaba, Jesús sabía que la verdad es lo único que puede liberar al corazón humano. La verdad los hará libres. Juan 8. Saint-Cyr, en su relación con los fariseos y escribas, Jesús fue claro, denunció su hipocresía, no porque los odiara, sino porque quería abrirles los ojos. El amor sin verdad se convierte en complicidad y la verdad sin amor se vuelve dura e hiriente. Cristo nos enseña a mantener este equilibrio perfecto, amor y verdad siempre unidos. En la vida cotidiana, hablar la verdad puede ser muy difícil. Tal vez tengas un compañero de trabajo que manipula constantemente la situación y lo más cómodo es callar para evitar conflictos. O quizás en tu familia haya alguien que hiere con palabras y todos prefieren hacer silencio para mantener la paz. Pero la paz que se construye sobre la mentira o sobre la negación del problema no es verdadera paz. Es solo un aplazamiento del conflicto. Decir la verdad no significa ser cruel. Significa hablar con claridad, desde el respeto y la compasión. Por ejemplo, en lugar de decir eres un egoísta, se puede decir: cuando haces esto, me siento ignorado. Cambia totalmente el tono y abre la posibilidad de un diálogo real. San Francisco de Sales, maestro de la dulzura, decía: una palabra dicha con calma y amor rompe más corazones que 1000 gritos de ira. También debemos recordar que decir la verdad no siempre traerá resultados inmediatos. Algunos, como los fariseos, rechazarán la corrección, pero otros, con el tiempo, podrán recordar esas palabras como semillas de conversión. Piensa en San Pedro. Cuando Jesús lo miró después de su negación, no le gritó ni lo humilló, solo lo miró con amor y verdad. Esa mirada atravesó el corazón de Pedro y lo hizo llorar amargamente, dando inicio a su conversión. Querido hermano, querida hermana, no temas hablar con verdad en tus relaciones. No se trata de ganar una discusión, sino de iluminar un camino. No se trata de imponer, sino de testimoniar. Quizás el otro no cambie de inmediato, pero tú habrás sido fiel a la misión de ser luz en medio de la oscuridad. Y recuerda, hablar la verdad con amor siempre trae paz al corazón, porque sabes que has hecho lo que Dios esperaba de ti. Hermanos, después de hablar de la verdad, pasemos a un punto que Jesús nos enseñó con su ejemplo constante: la importancia de cuidar nuestro interior. Quien enfrenta personas difíciles, manipuladoras o narcisistas,
sabe lo desgastante que puede ser. Nos quitan energía, nos roban la paz y muchas veces terminamos sintiéndonos vacíos. Por eso Jesús, aún en medio de multitudes y conflictos, nunca descuidó su vida interior. El Evangelio nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5, Seliú. Esa práctica no era un detalle secundario, era el secreto de su fuerza. Allí encontraba claridad, renovaba su misión y recuperaba la paz que necesitaba para seguir adelante. Si el mismo Hijo de Dios buscaba ese espacio de silencio y oración, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? En nuestra vida actual, muchas veces caemos en la trampa de estar siempre disponibles, siempre conectados, siempre respondiendo a todos, pero sin momentos de oración y descanso, nos volvemos vulnerables a la manipulación y al cansancio. Un corazón agotado se deja arrastrar más fácilmente. Por eso es vital aprender a decir basta y a retirarse, no por egoísmo, sino para recargar el alma en la presencia de Dios. La historia de la iglesia nos da grandes ejemplos. San Carlos Borromeo, arzobispo en tiempos de grandes crisis, enfrentaba oposición, ataques y problemas inmensos en su diócesis. Sin embargo, se mantenía firme porque tenía un horario de oración inquebrantable. Pasaba horas ante el Santísimo, sabiendo que solo en Cristo podía encontrar la sabiduría y la paz para gobernar bien. Su vida demuestra que la fuerza exterior viene del silencio interior. En lo cotidiano, esto puede significar reservar unos minutos al día para la oración personal, apagar el teléfono para escuchar a Dios, o incluso dar un paseo en silencio repitiendo una sencilla oración como: Señor Jesús, en ti confío. Estos actos sencillos nos ayudan a mantener la calma y a no dejarnos arrastrar por los dramas ajenos. Querido hermano, querida hermana, cuidar tu vida interior es un acto de humildad y de amor. No es huir de la responsabilidad, sino alimentarte para poder amar mejor. Cuando guardas tiempo para orar y descansar, no solo te fortaleces tú, sino que te conviertes en fuente de paz para los demás. Recuerda, un corazón lleno de Dios es un corazón libre ante los manipuladores y fuerte ante las tormentas. Queridos hermanos, además de cuidar el interior, Jesús nos enseña otro principio crucial: saber elegir nuestras batallas. No todo merece nuestra energía, no todo requiere una respuesta. En ocasiones, gastar fuerzas en discusiones inútiles nos aparta de lo esencial y nos deja vacíos. Jesús, en su sabiduría, sabía cuándo hablar y cuándo simplemente seguir su camino. Recordemos Juan 8, cuando los fariseos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, querían tenderle una trampa para acusarlo. Jesús no entró en su juego de inmediato. Se inclinó y escribió en el suelo. Ese gesto desconcertó a todos. Y después, con una frase cargada de poder, dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Con esas pocas palabras, desarmó la trampa y devolvió la dignidad a la mujer. Jesús eligió su batalla, no se desgastó discutiendo con ellos, simplemente puso la verdad en el centro y dejó que hablara por sí sola. A veces, en la vida, estamos tentados a responder a cada crítica, a cada provocación. En la familia, alguien dice una palabra dura y sentimos el impulso de devolverla. En el trabajo, un compañero lanza un comentario sarcástico y queremos reaccionar al instante, pero no todas las batallas valen la pena. San Ignacio de Loyola enseñaba a discernir los espíritus, es decir, a distinguir qué proviene de Dios y qué solo es ruido que busca distraernos. Esa sabiduría también se aplica en nuestras relaciones. Preguntarnos si responder a una provocación nos acerca al plan de Dios o nos aleja de Él. En la historia de los santos encontramos ejemplos luminosos. San Felipe Neri, conocido por su alegría,
Solía responder con humor a quienes lo criticaban o se burlaban de él. No se dejaba atrapar por la amargura ni la confrontación inútil. Su manera de elegir las batallas era mantenerse en la alegría del Evangelio, sin permitir que la negatividad de otros lo hundiera. Querido amigo, querida amiga, no tienes que demostrar siempre que tienes la razón. No tienes que entrar en cada discusión. Hay veces en que la mejor respuesta es el silencio, la oración o simplemente retirarse. Pregúntate siempre, ¿esto construye algo bueno o solo me roba la paz? Si no edifica, entonces no merece tu energía. El mundo quiere atraparnos en una dinámica de pelea constante, pero Jesús nos invita a un camino distinto: ser firmes en lo esencial y soltar lo que no vale la pena. Escoge tus batallas con sabiduría y verás cómo tu corazón se libera de pesos innecesarios para centrarse en lo que verdaderamente importa. Amar, perdonar y vivir en la verdad de Dios. Hermanos, hay un aspecto que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de las relaciones difíciles: el impacto que tienen en nuestra identidad. Los manipuladores y narcisistas suelen intentar convencernos de que no valemos, de que siempre estamos equivocados o de que necesitamos su aprobación para sentirnos completos. Pero Jesús nos enseña a mantenernos firmes en quienes somos, hijos amados del Padre. Durante su bautismo en el Jordán, antes de comenzar su misión pública, Jesús escuchó la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Marcos 1. Sí, esa certeza fue su ancla en cada tentación, en cada crítica, en cada ataque. Jesús no olvidó su identidad, y esa misma voz del Padre resuena también sobre nosotros: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada. Los narcisistas buscan manipular precisamente en ese punto, la identidad. Si logran hacerte dudar de tu valor, entonces pueden controlarte, pero cuando tu identidad está enraizada en Dios, ninguna palabra hiriente puede arrancarte la paz. San Pablo lo afirma con fuerza: nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Romanos 8. Sans yo, pensemos en la vida cotidiana. Quizás en el trabajo alguien te menosprecia constantemente, o en la familia hay quienes critican todo lo que haces, o incluso en amistades te hacen sentir que no eres suficiente. Esas voces hieren, pero no definen quién eres. Solo Dios tiene la última palabra sobre tu vida, y su palabra es de amor y de elección. Eres mío, te he llamado por tu nombre. Isaías 43. Y los santos nos muestran cómo vivir desde esta identidad. Santa Catalina de Siena, una mujer sencilla, sin estudios formales, fue despreciada por muchos de su tiempo, pero ella sabía que su fuerza venía de Dios. Llegó a aconsejar papas y príncipes, no porque buscara poder, sino porque estaba convencida de que era hija amada del Padre. Esa seguridad interior la hacía inmune a los desprecios y a las manipulaciones. Querido hermano, querida hermana, no permitas que la voz de los tóxicos defina tu vida. Tu valor no depende de sus opiniones, sino del amor de Dios. Cuando interiorizas esta verdad, todo cambia. Puedes decir no con firmeza, puedes retirarte de relaciones dañinas y puedes vivir en paz, porque sabes que tu identidad no está en juego. Aférrate cada día a esta certeza: eres hijo amado, eres hija amada. Esa es tu armadura contra la manipulación. Esa es tu fuerza cuando alguien intente derribarte. Y esa es la verdad que te permite caminar con la frente en alto, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hermanos amados, si todo lo que hemos visto hasta ahora, discernimiento, confrontación, límites, perdón, foco en la misión, confianza en la justicia de Dios, oración, silencio y verdad es como el armazón de una casa.
Hoy quiero hablarte del tejado que la protege, la comunidad y el acompañamiento. Jesús nunca caminó solo, llamó a 12, envió de 2 en 2. Comió en mesas concretas, durmió en casas reales, lloró con amigos de carne y hueso como Marta y María. Si el Hijo de Dios abrazó la vida en comunidad, ¿cómo podríamos nosotros sostener el peso de relaciones tóxicas o manipuladoras sin una red de apoyo? La Escritura lo proclama con una sencillez contundente. Más valen 2 que 1 porque obtienen mayor fruto de su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Eclesiastés 4. El narcisismo y la manipulación crecen en la oscuridad del aislamiento. Se debilitan cuando exponemos la situación a la luz de relaciones sanas. Hay una sabiduría humilde en pedir ayuda. Proverbios 11:14 lo dice de otra manera. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. En la multitud de consejeros está la seguridad. No es debilidad buscar consejo. Es obediencia práctica al modo en que Dios nos cuida a través de su cuerpo, que es la iglesia. Quizás te reconoces en esto. Has intentado por tu cuenta manejar a esa persona que te drena. Has probado dialogar, poner límites, perdonar, retirarte a tiempo y aún así vuelves a sentirte atrapado. Escúchame con el corazón abierto. No estás fracasando. ¿Estás llegando al punto en que la gracia quiere ensancharse por medio de otros? Un director espiritual prudente, un sacerdote con experiencia pastoral, una hermana o hermano de comunidad con madurez, e incluso cuando la situación lo requiere, un profesional de la salud mental con visión cristiana, pueden ser instrumentos de Dios para darte perspectiva, estrategias y, sobre todo, esperanza concreta. Mira la historia de los santos. San Ignacio de Loyola no se inventó solo los ejercicios espirituales, los discernió en diálogo, en acompañamiento entre aciertos y correcciones. Santa Teresa de Ávila atravesó fundaciones, oposiciones y malentendidos apoyándose en confesores y amigos. San Francisco de Sales, fino orfebre del corazón humano, aconsejaba con paciencia caso por caso, porque cada relación es un misterio que exige oído fino y mirada entrenada. Nadie se santifica en solitario, mucho menos cuando hay dinámicas de manipulación que nos confunden. La comunidad ve lo que nosotros no vemos, nos devuelve el espejo del Evangelio. Cuando la culpa o la vergüenza oscurecen la mirada, nos recuerda que la dignidad no se negocia. Quiero proponerte una imagen que puede ayudarte. 3 círculos concéntricos. En el centro, tu intimidad con Dios. La oración, la Eucaristía, la confesión, la palabra meditada con calma, la lectio divina y ese examen diario ignaciano que te permite nombrar consolaciones y desolaciones. Allí se afirma tu identidad, hijo amado, hija amada. El segundo círculo es tu comunidad de sostén, familia que edifica 2 o 3 amistades maduras, un acompañante espiritual, quizá un grupo de oración. Gálatas 2 resuena fuerte aquí. Lleven los unos las cargas de los otros. El tercer círculo es el perímetro. Personas conocidas, colegas, y sí, también aquellos con rasgos narcisistas con quienes por trabajo o parentesco necesitas interactuar. La clave es no abrir las puertas del centro a quien debe permanecer en el perímetro. Amar no es lo mismo que acceder a la intimidad. Jesús amaba a todos, pero solo a algunos les mostró su tabor, a otros con caridad los mantuvo en la distancia prudente. Cuando hablo de comunidad, no me refiero a un club de los perfectos, sino a un taller donde Dios repara. Santiago Piench 16 lo expresa con realismo. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para ser sanados. Sanados.
La comunidad, cuando es verdadera, no multiplica chismes ni alimenta polarizaciones. Pone bálsamo, ayuda a distinguir entre el deber de soportar por caridad y el derecho evangélico de poner límites. A veces, por miedo a quedar mal, confundimos paciencia con complicidad. Un buen acompañante te preguntará, ¿esto te acerca al Señor o te aleja de Él? ¿Te ayuda a amar mejor a tu familia o los está dejando sin tu presencia? ¿Es una cruz que te configura con Cristo o una cadena que te roba la vida? Recuerda, no toda carga fue puesta por Dios sobre tus hombros. Hay dimensiones muy prácticas que la comunidad concreta te ayuda a diseñar. Por ejemplo, elaborar frases de salida breves para no quedar atrapado en conversaciones circulares. En este momento no puedo seguir. Retomamos cuando ambos estemos tranquilos. Acordar límites horarios de mensajería o llamadas. Definir lugares neutrales para encuentros necesarios. O incluso ir con una tercera persona como testigo cuando el diálogo se ha vuelto tenso e improductivo. A veces creer que debo poder solo es, sin quererlo, alimentar el terreno del manipulador. Llevar a alguien de confianza no es teatralizar, es poner luz. Jesús mismo manda a corregir a solas. Si no escucha, con 1 o 2 testigos, CF, Mateo 18, 15 到16. La caridad tiene procedimientos. También quiero tocar un punto sensible y hacerlo con claridad pastoral. Hay situaciones que rebasan lo espiritual y requieren medidas de protección inmediatas. Violencia física, amenazas, abuso psicológico severo, control económico asfixiante, acoso. La gracia no cancela la prudencia, la fe no contradice la justicia. Buscar ayuda legal, acudir a líneas de apoyo, hablar con las autoridades o con la parroquia para trazar un plan de seguridad, no es falta de perdón, es custodiar la vida que Dios te confió. Y Jesús, que nos pide poner la otra mejilla, nunca nos pide entregar la dignidad ni exponernos sin discernimiento a quienes no respetan lo sagrado del otro. La iglesia es madre y quiere verte a salvo. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en tu semana? Piensa en establecer un sábado del alma. Un espacio semanal, 2 horas, una tarde donde te desconectas para revisar con Dios tus relaciones, haces memoria agradecida de los momentos de paz, nombras sin miedo las heridas, pides luz sobre la persona que más te cuesta, escribes por adelantado 1 o 2 respuestas posibles para el próximo encuentro difícil y al final consagras la semana al corazón de Jesús y al manto de María. No imaginas cuánta claridad nace de esta simple fidelidad. San Carlos Borromeo repetía a sus sacerdotes que la reforma comenzaba en el oratorio. También tu reforma relacional comienza en ese pequeño oratorio doméstico donde Dios te espera. Permíteme compartir la historia de Ana, podría ser la tuya. Durante años, un familiar cercano la descolocaba con ironías y silencios castigadores. Ella respondía con explicaciones, con largas defensas, con promesas de ser mejor, y cada encuentro la dejaba vacía. Un día habló con su director espiritual. Trazaron juntas límites concretos: acortar las visitas, llevar siempre a su esposo o a una amiga, no responder a mensajes fuera de horario, y una oración breve antes y después de cada encuentro. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. A las pocas semanas, Ana notó algo nuevo. Ya no salía rota, no porque el otro hubiera cambiado, sino porque ella comenzó a habitarse a sí misma en Dios y a caminar en comunidad. Ese familiar quizá no entendió su nuevo modo, pero Ana recuperó su rostro, su voz, su paz, y desde esa paz pudo, por primera vez, mirar con compasión la herida del otro, sin dejar de proteger la suya. La comunidad no hará la tarea por ti, pero camina contigo. Un amigo que te manda un mensaje justo antes de esa reunión difícil
una hermana que te recuerda tu identidad cuando la culpa te muerde los talones, un confesor que, con una frase sencilla, desarma el sofisma del manipulador y te devuelve a la verdad, un terapeuta que te ofrece herramientas para no engancharte. Todo eso es la providencia de Dios en acción. Él podría hacerlo todo solo, pero elige hacerlo contigo y con los tuyos para que aprendas a amar y a dejarte amar. Quizá me digas, no tengo a nadie. Entonces hoy tu primer acto de fe puede ser pedirlo: Señor, dame una comunidad, o acércate a tu parroquia, a un grupo de oración, a la adoración eucarística. No busques gente perfecta, busca corazones que miren a Jesús, y cuando los encuentres, sé para ellos también ese hombro que sostiene, porque la sanación de relaciones tóxicas no es solo un proyecto personal, es una obra eclesial. Nos sanamos unos a otros cuando nos miramos con la verdad y la misericordia de Cristo. Recuerda, no estás llamado a demostrar nada a nadie. Estás llamado a pertenecer, y pertenecer es descansar en Dios y dejar que su pueblo sea tu casa. Oli, en ese hogar imperfecto pero real, aprenderás a no ceder a la manipulación, a hablar con la serenidad de quien no está solo y a caminar con paso firme hacia la misión que el Padre te confía. Allí la herida se vuelve fuente, la frontera se vuelve cauce y tú te vuelves libre para amar como Jesús. Hermanos queridos, después de recorrer este camino de discernimiento, confrontación, límites, perdón, oración, silencio, verdad y comunidad, llegamos a un punto que resume y da sentido a todo lo anterior. La esperanza en la transformación, porque aunque tratemos con personas difíciles, narcisistas o manipuladoras, nunca debemos olvidar que también ellas son amadas por Dios y capaces de conversión. Jesús nunca dejó de ver el corazón humano como un terreno donde la gracia podía obrar. Miremos al evangelio. Saulo de Tarso, perseguidor feroz de los cristianos, respiraba amenazas y violencia contra la iglesia. Hechos 9. Y nadie habría apostado por su conversión. Sin embargo, un encuentro con Cristo resucitado lo transformó en Pablo, el apóstol de las naciones. Lo que para muchos era imposible, para Dios se convirtió en historia de salvación. Esto nos recuerda que las personas más duras, más orgullosas, más cerradas, pueden un día caer de su caballo y encontrarse con la luz de Cristo. La esperanza cristiana no es ingenuidad, no significa que debamos quedarnos cerca de quienes nos dañan esperando a que cambien. Significa mantener el corazón libre de odio, orar por ellos y creer que Dios tiene el poder de tocar lo que nosotros no podemos. Como dice Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo, pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Nadie está condenado a ser siempre igual en nuestra vida diaria. Esto se traduce en una actitud de apertura. Tal vez esa persona difícil en tu trabajo nunca cambie, pero también puede que un día recuerde tus palabras de verdad y tu ejemplo de serenidad. Quizás ese familiar que hoy manipula y controla, un día en medio de una crisis se abra a Dios y busque reconciliación. La semilla que siembras hoy, aunque no la veas brotar, puede dar fruto en el tiempo de Dios. Los santos nos muestran que la esperanza no se agota. Piensa en Santa Mónica, 30 años orando y llorando por su hijo Agustín, que vivía alejado de la fe. No se rindió. Al final, ese hijo se convirtió en uno de los grandes doctores de la iglesia. La perseverancia en la esperanza fue su fuerza. Así también nosotros estamos llamados a creer que Dios puede transformar incluso las relaciones más rotas. Querido hermano, querida hermana, la esperanza no es una ilusión vacía. Es la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier manipulación, cualquier orgullo, cualquier herida
La esperanza nos permite caminar con paz. Aun cuando no vemos resultados inmediatos, nos permite amar sin miedo y perdonar sin reservas, porque confiamos en que Dios tiene la última palabra. Hoy quiero invitarte a que pongas nombre a esa persona difícil que tienes en mente. No lo digas en voz alta, dilo en tu corazón. Ahora entrégala a Dios y repite: Señor, creo que tu gracia es más fuerte que su herida. Haz tu obra en su vida, en tu tiempo y a tu manera. Esa oración sencilla abre la puerta a milagros invisibles, pero reales. Recuerda, nuestra misión no es cambiar a nadie, es ser fieles, sembrar la semilla y confiar en que Dios dará el crecimiento. La esperanza cristiana es ese fuego que nos mantiene firmes, incluso en medio de la oscuridad, sabiendo que el sol de la resurrección siempre amanece. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este largo camino de reflexión. Hemos recorrido juntos cómo Jesús enfrentó a los narcisistas, a los manipuladores, a los que intentaban desviarlo de su misión. Vimos que no se trata de soportar pasivamente ni de responder con odio, sino de caminar en la verdad, en la gracia y en la libertad de los hijos de Dios. Al mirar toda esta enseñanza, encontramos un hilo conductor. Jesús nunca perdió de vista al Padre. Su fuerza no venía de estrategias humanas, sino de su unión constante con Dios. Él nos enseña que en nuestras relaciones, incluso las más dolorosas, la clave es mantenernos enraizados en la oración, en la palabra, en la comunidad y en la certeza de que somos amados. Hoy quiero resumir en 3 actitudes lo que hemos aprendido. Primero, discernir con sabiduría. No todo lo que parece amor lo es, y no toda cercanía es sana. Con la luz del Espíritu Santo podemos identificar qué relaciones construyen y cuáles destruyen, qué palabras vienen de Dios y cuáles buscan manipular. Segundo, poner límites con amor. Los límites no son muros de egoísmo, sino cauces que protegen el río del amor. Así como Jesús se retiraba para orar o decía: aún no ha llegado mi hora, también nosotros podemos decir no cuando algo amenaza nuestra paz o nuestra misión. Tercero, vivir en el perdón y en la esperanza. El perdón nos libera del veneno del resentimiento, y la esperanza nos recuerda que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Al perdonar, dejamos de cargar con cadenas que no nos corresponden. Y al esperar, abrimos la puerta a que Dios haga su obra en los demás. Pero quiero añadir algo más. Al final, este camino no se trata solo de cómo tratamos a los narcisistas o manipuladores. Se trata de cómo cuidamos nuestra propia alma. Porque si no vigilamos nuestro corazón, podemos caer en la misma trampa del orgullo, de la manipulación, del egoísmo. El llamado es doble: protegernos de las actitudes tóxicas de otros y también vigilar que esas actitudes no crezcan en nosotros. San Francisco de Asís decía: mientras tengas paz en ti mismo, no dañará la maldad de los demás. Esa paz no es fruto de técnicas humanas, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso, lo más importante es mantenernos unidos a Cristo, fuente de toda gracia. Hermanos, quiero que terminemos con una oración como comunidad que confía en el Señor. Señor Jesús, tú que enfrentaste con valentía a los hipócritas, con amor a los pecadores y con firmeza a los que intentaban manipularte, enséñanos a seguir tu ejemplo. Danos discernimiento para reconocer lo que nos roba la paz, fortaleza para poner límites sin miedo y un corazón abierto para perdonar sin reservas. Libéranos del orgullo y del resentimiento. Ayúdanos a vivir como hijos amados, libres en tu verdad, seguros en tu amor. Te entregamos nuestras heridas y también a aquellas personas que nos han hecho daño. Obra en sus corazones, obra en los nuestros.
Que tu paz gobierne nuestras vidas y tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Amén. Querido hermano, querida hermana, si algo de este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártalo. Hay muchos que viven atrapados en relaciones dañinas y necesitan escuchar que Jesús ofrece un camino diferente, un camino de libertad, de paz y de victoria. Recuerda, no estás solo, Dios camina contigo y su gracia es suficiente. Vive en la verdad, guarda tu corazón y sigue